Bueno, buenos días a todos. Desde el área de Economía seguimos compartiendo reflexiones en este ciclo Pensando Juntos en el COVID. En este caso, compartimos con ustedes el aporte de Marcelo Sosa. Marcelo Sosa es licenciado en Economía y magíster en Finanzas y es el profesor adjunto responsable de la Cátedra de Dinero, Crédito y Bancos. Marcelo va a compartir con nosotros algunas reflexiones sobre herramientas financieras disponibles para las pymes, cuyo uso, en su opinión, es claramente esencial en este contexto de pandemia. Mi nombre es Marcelo Sosa, profesor adjunto de la Cátedra de Dinero, Crédito y Bancos, de la carrera de licenciatura en Economía. Y mi intención es contarles algunas experiencias que estoy viendo en mi rol de asesor financiero, que es la actividad profesional que desarrollo, básicamente o puntualmente en lo que tiene que ver con la actividad bursátil, donde existen algunas alternativas financieras que las pymes no conocen en su totalidad y que en situaciones tan complejas como las actuales, en medio de la pandemia del coronavirus, realmente cobran un valor, les diría, sumamente importante, porque aparecen alternativas, por ejemplo, y por dar algunos números, que permiten a las pymes financiarse a tasas anuales menores al 10% anual, y esto ustedes entenderán, es una alternativa fantástica cuando uno la compara, por ejemplo, con la tasa del 24% anual que está proponiendo el gobierno como una de las herramientas para el financiamiento pyme en cuanto al pago de salarios o al financiamiento de capital de trabajo. Y aquí aparece, me parece, la importancia de que las pymes y sus asesores financieros, asesores contables, estén informados de este tipo de instrumentos que están permanentemente vigentes, pero que cobran especial valor en este tipo de situaciones, ¿no es cierto?, donde a las pymes se les caen bruscamente los ingresos y enfrentan serias dificultades para hacer frente a sus costos fijos y especialmente a lo que es el pago de salarios. Entonces acá voy a dar dos ejemplos puntualmente que tienen que ver con operaciones que son las que más tiempo nos están demandando, lo que tiene que ver con el día a día de la bolsa, operaciones que tienen que ver con el funcionamiento de las pymes, el flujo de ingresos, el financiamiento y demás, y que lo que está claro es que está siendo aprovechado solamente por un pequeño grupo de pymes que son las más informadas, las más inquietas en términos de buscar alternativas financieras, sobre todo en tiempos de paz, como me gusta decir, en el sentido de que en tiempos normales es donde la pyme de alguna manera construye esa ingeniería financiera que le permite, tolerar bien este tipo de situaciones tan complejas como la que estamos viviendo. Primer ejemplo, financiamiento para las pymes a tasas que hasta hace 15 días estaban por debajo del 5% anual en lo que es la negociación de cheques de pago diferido en la bolsa. Acá aparece el rol fundamental de las sociedades de garantía recíproca, una figura que todavía muchas pymes no conocen, a pesar de que está haciendo, digamos, su difusión creciente, les diría, en el circuito financiero argentino desde hace más de 20 años. Las sociedades de garantía recíproca son sociedades que tienen como objeto principal facilitar el acceso de las pymes al financiamiento. ¿De qué manera? Otorgando avales, es decir, las pymes pueden conseguir créditos, pueden conseguir financiamientos que esas sociedades de garantía recíproca avalan, en el sentido de que si la pyme no puede hacer frente al compromiso que está asumiendo, la SGR sí lo hace y de esa manera se le da garantía al inversor o al prestamista de que va a cobrar, con lo cual, por supuesto, se facilita el acceso al financiamiento y además se abarata, porque por supuesto un inversor, un prestamista va a aceptar prestar una tasa menor cuando el riesgo que enfrenta también es menor. Bueno, esa figura de las SGR, les repito, tiene más de 20 años de vigencia en la Argentina, está siendo aprovechada, les diría, por un pequeño grupo de las pymes que podrían hacerlo, y esto tiene que ver con, de alguna manera, la difusión de este tipo de herramientas financieras que hasta el momento uno puede decir que no son tradicionales, porque por lo menos no están siendo utilizadas de manera masiva. ¿Cómo es la relación, cómo es la vinculación de una pyme con una SGR? Bueno, es muy simple, básicamente lo que hace una pyme con un banco, con muy pequeñas diferencias. Se presenta documentación donde la pyme lo que hace es demostrar que tiene un buen balance en términos de rentabilidad, en términos de patrimonio neto, y a partir de allí la sociedad de garantía recíproca le otorga un cupo de aval que la pyme puede utilizar para distintos destinos. Puede con ese aval gestionar un préstamo en un banco, o puede, que este es el caso que me gustaría puntualizar, de alguna manera habilitar, con garantía por supuesto de la SGR, la venta de cheques de pago diferido en el circuito bursátil. Cheques de pago diferido propios, es decir, emitidos por la pyme o de terceros hasta un año de plazo.
¿Por qué quiero hacer énfasis en este tipo de operatoria? Bueno, porque esta es una operatoria que realmente tomó una dimensión enorme en las últimas semanas, a partir de que hay determinados fondos de inversión que están obligados a invertir en instrumentos pymes, de los cuales no hay demasiados en este momento, por lo que es, digamos, el lamentable momento que está viviendo nuestra economía. Entonces encuentran pocos instrumentos pymes y tienen que colocarlo en esos cheques que están circulando hoy en el mercado bursátil. Es por eso que la obligación por estatutos que tienen esos fondos hace que para hacerse de esos cheques acepten tomarlos a tasas muy bajas. Y es así que las pymes en las últimas semanas se han estado financiando, para dar solamente algunos ejemplos, a tasas del 5% anual para operaciones hasta 90 días, y hemos llegado a vender cheques entre el 10 y el 15% anual en operaciones hasta un año de plazo. Estas tasas, por supuesto, varían permanentemente, pero creo que esos números que les acabo de dar son un ejemplo muy claro de cómo aquellas pymes que en su momento hicieron la calificación ante una sociedad de garantía recíproca, habilitaron la negociación de cheques en la bolsa, hoy pueden aprovechar ese tipo de herramienta financiera cuando se hace muy necesaria, en un contexto donde hay que hacer frente a costos fijos, particularmente los salarios, con una drástica caída de ventas. Aquí hay un primer elemento, un primer ejemplo, que me parece que es muy ilustrativo de por qué es necesario instruir, capacitar al empresario pyme, a sus asesores, a su personal, en relación a las nuevas herramientas financieras que de a poco se van difundiendo en nuestro circuito en las últimas décadas, porque como ya les comenté, este tema de las SGR está vigente desde hace más de 20 años. La negociación de cheque de pago diferido en el circuito bursátil arrancó en el año 2004. Pero eso no es todo, porque hay otro ejemplo que me gustaría contarles y que también demuestra que de alguna manera, como profesional de las ciencias económicas, inclusive como ámbito académico, es muy probable que tengamos un desafío por delante, que es generar espacio donde las pymes justamente incorporen este tipo de herramientas financieras. El otro ejemplo que les quiero dar es el vinculado con el dólar MEP o dólar bolsa, que muchos de ustedes probablemente ya conozcan, y que tiene que ver con la compra o venta de dólares a través del mercado de títulos públicos. Una operatoria que es totalmente legal, que tiene mucha jurisprudencia que la avala, inclusive hay sentencias de la Corte Suprema que dejan en claro que es una operatoria legal, con lo cual la pyme realmente está haciendo una operatoria que está dentro del marco de la ley. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque estamos grabando esto hacia el 20 de mayo. Y una semana atrás todavía nos llegaban consultas de pymes que, se enteraban de alguna manera de que existía esta posibilidad de comprar o vender dólares en la bolsa, en un mercado libre, transparente, regulado, como alternativa, por supuesto, a lo que es el mercado del dólar blue, un mercado marginal, muy poco transparente, muy pequeño además, que con pocas operaciones uno infla o desinfla el precio, y además con muchos componentes en términos de seguridad física, les diría, porque hay que hacer un traslado físico de los billetes, tanto de los pesos como de los dólares, además de que, por ser una operatoria ilegal, por supuesto, estamos hablando de que para la empresa que tiene un flujo en blanco, un flujo regular, entrar en el mercado del blue supone un descalce de flujos que muchos empresarios no quieren hacer, pero claro, ante la necesidad, por ejemplo, de vender dólares que ha atesorado en su momento esa empresa, hoy la alternativa de venderlo en el mercado oficial a un valor de, digamos, 65 pesos contra venderlo en el mercado del blue a 120 es como que no da opción. Bueno, lo que me interesa puntualizar es que hay empresarios, pymes por supuesto, que todavía no terminan de enterarse, que no terminan de entender que hay un mercado libre, legal, que permite hacer operaciones en mejores condiciones, inclusive en términos de transparencia, como decía anteriormente, y en términos de legalidad, que el mercado del blue. Otra vez entonces, sumando esto al ejemplo que daba con respecto a el aval de la Sociedad de Garantía Recíproca, me parece que hay un espacio muy importante que el sector privado todavía no ha logrado generar y que probablemente tenga que ocupar el ámbito académico, obviamente apoyado en los profesionales de ciencias económicas, para hacer llegar a las pymes el conocimiento de estas y otras herramientas financieras que muchas veces definen
hasta la supervivencia, les diría en un caso exagerado, pero la situación de rentabilidad o de viabilidad de las pymes en contextos tan adversos como el del coronavirus.